Ok, entonces vamos a esta sección de biología. Entonces vamos a ver. Ya sabemos que la biología tiene por objeto de conocimiento a los organismos, ¿sí? Ya habíamos establecido algunos procesos presentes en los organismos. Solo los voy a mencionar a manera de recordatorio. Son 6 procesos que ya conocemos, que es la reproducción, el desarrollo, ¿sí? Es la respiración, el metabolismo, lo que es la irritabilidad y la homeostasis. Y todo el tiempo vamos a estar, trabajando con estos procesos. La biología es mencionar precisamente y trabajar con todos estos procesos. Entonces, aquí tenemos los 6 procesos que involucran a un organismo. Es decir, hablar de un organismo es hablar precisamente de esos procesos. Habíamos establecido que todo organismo está constituido por células. Eso lo vimos en teoría celular. Pues ya sabemos que todo organismo está constituido por células. Bueno, dentro de las células, sí, está la unidad funcional, ¿sí? Como una unidad funcional. Es decir, hay una condición fisiológica, una fisiología, ¿sí? Todos los procesos se realizan a nivel de las células. Uno de esos procesos es precisamente el metabolismo y la respiración, pero en especial el metabolismo. ¿En qué consiste el metabolismo? Pues es la transformación de nutrientes. Transformación de nutrientes, ¿sí? Los nutrientes son aquellas sustancias, sustancias que sirven para el buen funcionamiento de todos los procesos de un organismo. Sustancias que sirven para la supervivencia de todo organismo. Eso significa que estamos condenados, los organismos, a nutrirnos, es decir, a la alimentación, a comer, a obtener esos nutrientes. Y el metabolismo es el encargado de realizar esas funciones. ¿Ok? Ahora, para que podamos tener una transformación de nutrientes, necesitamos una dieta, una ingesta. Entonces, tiene que haber una dieta. ¿Qué es la dieta? Pues es la ingesta de alimentos ricos en nutrientes. Alimentos ricos en nutrientes. Esa es la dieta. Así es que cuando ustedes oigan hablar de dieta, no significa dejar de comer para adelgazar y cuestiones así. No, se le llama dieta. A la dieta es la ingesta diaria. De hecho, vamos a ponerle aquí ingesta diaria, ¿sí? De alimentos que deben ser ricos o deben contener los nutrientes necesarios, y el metabolismo consiste en la transformación. Entonces, cuando tenemos un proceso metabólico, eso es lo que vamos a tener. La ingesta de ese alimento, ¿sí? Que eso es lo que llamamos dieta, y la transformación de esos nutrientes a lo que le llamamos metabolismo. Y esa transformación de nutrientes se va a realizar por medio de 2 procesos. Uno de esos procesos es el anabolismo y el otro es el catabolismo. Entonces tenemos al catabolismo, ¿sí? Que consiste en la
degradación, ¿sí? Degradación de moléculas grandes, se llaman moléculas de elevado peso molecular, ¿ok? La degradación de moléculas grandes a moléculas pequeñas. Se dice moléculas de bajo peso molecular, ¿ok? Y la otra es el anabolismo, que es la síntesis. Cuando hablamos de síntesis es la fusión a la unión, la síntesis de moléculas grandes a partir de moléculas pequeñas, ¿ok? Es decir, moléculas de elevado peso molecular, ¿sí? Para transformarlas en moléculas a partir de las moléculas de bajo peso molecular. Entonces, fíjense, la transformación de los nutrientes consiste en que si yo consumo un alimento que tiene nutrientes, por ejemplo, carbohidratos, lo que va a hacer es destruir esos carbohidratos, degradarlos, ¿sí? De carbohidratos pesados a carbohidratos pequeños de peso molecular bajo, para después utilizar esos pequeños carbohidratos para construir moléculas de carbohidratos de alto peso molecular, ¿sí? Que van a constituir la estructura de los organismos. Aquí no me puedo referir exclusivamente al humano, sino que estamos hablando de cualquier tipo de organismo, todos los organismos constituidos por células. Ahora, para que se pueda realizar el metabolismo, obviamente vamos a tener a esos nutrientes y esos son las biomoléculas, ¿sí? Entonces, esas biomoléculas las vamos a dividir en dos grupos muy importantes que van a ser biomoléculas inorgánicas y biomoléculas orgánicas. Vamos a tener las inorgánicas y las biomoléculas orgánicas. ¿Sí? Bueno, ¿qué son las biomoléculas inorgánicas? ¿Cuáles van a ser estas biomoléculas inorgánicas que son importantísimas para el metabolismo? ¿Sí? Aquí voy a generalizar mucho, no voy a particularizar, sino que esto está presente en todos los organismos y obviamente la biomolécula más importante es el agua, H2O. ¿Sí? Esa es la más importante de todas. ¿Sí? Entonces, por eso decimos que la biología o la vida en la Tierra, los organismos, es base agua. Entonces, gracias al agua es que existe vida en este planeta. Eso es porque solo conocemos los organismos de este planeta y la parte principal de todo organismo pues es el agua, es donde se realizan todos los procesos metabólicos y toda la constitución celular, todo es el agua. Otro vamos a tener los electrolitos, ¿ok? ¿Qué son los electrolitos? Bueno, son iones disueltos en agua, ¿ok? Esos son los electrolitos. Bueno, también vamos a tener metales, algunos metales, por ejemplo, hay cobre, hay cobalto, magnesio, manganeso, vamos a encontrar también zinc, mucho zinc, ¿sí? Vamos a encontrar hierro, desde luego, hay mucho hierro, ahí está la hemoglobina, ajá, la clorofila que tiene cobalto, ¿qué otra cosa vamos a encontrar? Hay oro, pero en pequeñas cantidades, esos son como los más importantes. Bueno, si revisamos una tabla periódica, vamos a ver que estos metales, estos elementos, están en la parte del medio de la tabla periódica, en la primera línea, en la primera fila, lo que se llama elementos de transición, ¿ok?
¿Ok? Esos algunos metales que van a estar presentes. Luego vamos a tener algunos no metales, ¿sí? Vamos a tener cloro, obviamente oxígeno, vamos a tener nitrógeno, ajá, que va a estar presente en muchos elementos. ¿Qué otra cosa vamos a tener? Yodo también, etcétera, ¿sí? Y si vemos la tabla periódica, vamos a encontrarnos que del lado derecho, si la ven de frente, del lado derecho vamos a tener a muchas de estas sustancias. Ok, ¿qué otras sustancias que son importantísimos? Los ácidos. Ay, no, ahí está. Ácidos y bases, ¿sí? A este proceso le vamos a llamar amortiguadores, ¿sí? Es cuando los ácidos y las bases van a mantener un equilibrio del pH, es decir, los amortiguadores sirven para, ¿sí?, estabilizar o mantener el equilibrio del pH, ¿sí? La cantidad de acidez o basicidad en las sustancias. Esos son los ácidos y bases. Y luego vamos a tener sales, ¿sí? Vamos a tener presentes sales, por ejemplo, cloruro de sodio, ajá, algunas otras sales, por ejemplo, carbonatos, ¿sí? Nitratos, ajá, algunos fosfatos. Esas son las sales que van a estar presentes en los organismos y muchas otras sustancias. Ajá. Acuérdense que estamos generalizando porque hablamos de todos los tipos de organismos que forman o constituyen a la biología. Entonces, vamos a abrir aquí para que quede así bonito. Se ve así padre. Listo. Ahí está. Ahora vamos con las sustancias o las biomoléculas orgánicas, ¿sí? Estas biomoléculas orgánicas las vamos a clasificar en diferentes grupos que son muy importantes. Ahorita no voy a entrar en detalle, solo las voy a mencionar y cuál es su importancia. Tenemos a los carbohidratos o también llamados hidratos de carbono. ¿Sí? Carbohidratos o hidratos de carbono. Vamos a tener a los lípidos, ¿sí? Vamos a tener a las proteínas, ajá, carbohidratos, lípidos, proteínas, los ácidos nucleicos, que son el ADN y el ARN. Esos son los ácidos nucleicos. Vamos a tener a las hormonas, son importantísimas. Y por último, las vitaminas. Esos son los grupos más importantes. Bueno, ¿qué importancia biológica tiene cada uno de ellos? ¿Sí? Bueno, los carbohidratos son la fuente principal de energía. Todos los procesos se realizan a partir de los carbohidratos, ¿sí? Es lo primero que se va a consumir. No significa que sean los más importantes, ¿eh? Todos tienen la misma importancia. Todos estos grupos de sustancias son igual de importantes. Si nos falta alguno, empieza a fallar el organismo, siempre. Entonces, no puede faltar ninguno, pero el exceso de cualquiera de ellos puede provocar también alteraciones en los organismos. La más conocida son la obesidad, que se presentan también en los organismos, en los perros, gatos, caballos, elefantes y todo, problemas de obesidad por el consumo excesivo, principalmente de carbohidratos o de cualquiera de los otros. Lípidos son la fuente, ¿sí?, secundaria
de energía, ¿ok? Son también térmicos, ¿sí? También sirven como medios de protección, ¿ok? Medios de protección, ¿sí? Protección, vamos a ponerlo así, a ver si cabe. ¿No? Fuente secundaria de energía, porque no ocupo, pues no ocupo. Energía térmica, protección. Ya sé. Eso. Ahora sí copiaron. Y aquí también separamos. Ahí está. ¿Sí? Protección, también para la estructura y muchos otros procesos. ¿Ok? Las proteínas. Híjoles, las proteínas va a ser muy difícil establecer cuál sería su importancia biológica. Tienen muchísima usos dentro de los organismos. Es decir, las proteínas constituyen múltiples usos, muchos. Son medios de transporte, estructura, para el metabolismo, porque están las enzimas, tienen infinidad de funciones. Bueno, los ácidos nucleicos, eso es muy fácil. Tienen algunas funciones, pero la más importante es que es donde está la información, ¿sí? Genómica de todo organismo. Ahí está toda la información genómica o la información genética. Las hormonas también tienen una función muy específica, principal, y esa es la de activar o inhibir procesos como el crecimiento, la reproducción, los huesos, etcétera, etcétera. Las vitaminas tienen una importancia fundamental, por eso se llaman vitaminas. Primero, porque se encontró que tenían una propiedad amínica, una propiedad química, amínica. Y después, porque son indispensables para la vida. Si faltan estas sustancias, el organismo muere, ¿sí? Enferma y termina por morir. Por eso se les llamó vitaminas, o sea, aminas vitales. Y así se les quedó el nombre. No son exclusivamente aminas, tienen muchas estructuras, pero son coadyuvantes del metabolismo, ¿sí? Principalmente de las proteínas, lo que llamamos las enzimas, ¿sí? Son coadyuvantes de las enzimas principalmente, pero también sirven para todos los procesos, todos. Entonces son unos coadyuvantes. Se necesitan pequeñas cantidades, pero si faltan, ya valió todo, porque falla el organismo por completo. Esa es la importancia biológica que va a tener cada una de estas sustancias. ¿Ok? Entonces, para poder tener un organismo en buen estado de salud, o sea, una buena homeostasis, ¿sí? Entonces requerimos de una buena dieta, lo que para el humano lo conocemos como el buen plato, los 5 grupos de alimentos que debemos consumir de manera diaria y que tengan nutrientes. Ese es un problema para nuestra actualidad porque la industria de los alimentos, ¿sí?, parece no tener alimentos con los nutrientes suficientes. Por eso le tienen que agregar vitaminas y minerales. Entonces dicen los comerciales, ¿no? Adicionado con vitaminas y minerales. ¿Por qué? Porque por sí solo no tiene ningún valor nutrimental, ninguno. Y cuando no tiene valor nutrimental es que no tiene los nutrientes adecuados para una buena dieta. Y entonces vamos a empezar a tener problemas de
salud o problemas de escasez. Entonces, cuando vean un producto que dice adicionado con vitaminas, es que su único valor nutrimental es las vitaminas y un exceso de vitaminas causa problemas, ¿sí? Lo mejor es consumir del mercado. No porque los enlatados sean todos malos, no todos son malos, ¿ok? Pero lo mejor sería alimentos que podemos obtener en un mercado. ¿Por qué en un mercado? Porque pues ya no sembramos, ni cazamos, ni recolectamos nosotros, ¿sí? Entonces lo que hacemos es comprar esos alimentos y lo mejor es comprarlos en las fuentes lo más cercanas a lo natural, sin que sepamos muy bien qué significa eso de lo natural, porque también es muy complicado. ¿Ok? Bueno, el especialista dedicado a eso es el nutriólogo. Entonces, el nutriólogo es el especialista en establecer una buena dieta. Por eso le llaman, te voy a poner una dieta. Y le tenemos miedo a ese nombre porque dicen, ay, dieta, me voy a morir de hambre. No, todos consumimos alimento diario. A ese consumo, a esa ingesta se le llama dieta. Así es que es correcto preguntarle a una persona, oye, ¿cuál es tu dieta? O sea, ¿qué es lo que comes diariamente? ¿Cuál es ese buen plato o ese grupo de 5 alimentos? Yo les recomiendo para fines de su examen, porque sí les pueden preguntar, que se empapen de lo que es el buen plato, es decir, los 5 grupos de alimentos que deben estar en una ingesta diaria de comida y que más o menos comprendan la ingesta calórica, es decir, cuántas son las calorías que debe consumir un hombre o una mujer, dependiendo de su edad, su actividad diaria, ¿sí? ¿Cuál es la sustitución de esa ingesta calórica? Es decir, cuánta energía, por eso se llama aquí energía, cuánta energía debemos sustituir diariamente de acuerdo a la que gastamos con nuestra actividad física. Entonces, debemos suplir lo gastado, no ingerir de más. Y cuando ingerimos de más, entonces vienen problemas de alimentación, o sea, puede venir la obesidad. ¿Sí? Y no hay ningún problema, ¿eh? Si ustedes no hacen nada, absolutamente nada en todo el día, entonces necesitan una dieta, o sea, una ingesta calórica adecuada a lo que gastan de energía por día. Si un día van a correr, aunque no acostumbren correr todos los días, pero un día van a correr, bueno, ese día tendrán que tener una ingesta que iguale la cantidad de calorías perdidas. ¿Sí? La tecnología hoy nos ayuda para eso, hoy nos puede ayudar. Y si tienen mascotas, lo mismo. Hay veterinarios que se especializan en dieta, es decir, hay veterinarios nutriólogos. Entonces también les pueden decir a los perros y los gatos que tienen una alimentación completamente diferente, los perros y los gatos, entonces donde pueden tener muchos problemas de alimentación y problemas metabólicos. ¿Dónde se realiza el metabolismo? Bueno, eso varía, no quiero especificar, pero en el humano y en muchos organismos, muchos animales mamíferos, se realiza en el hígado, es el responsable, pero obviamente tenemos aquí muchos tipos de organismos porque estamos hablando de una taxonomía, entonces aquí están todos los grupos. Sí sería importante que más o menos revisaran esto en términos generales, ¿sí? Cómo es el proceso metabólico de los principales grupos taxonómicos. Entonces vamos a poner aquí vamos a poner así, una línea. Entonces, sí es importante aquí cuáles serían los grupos taxonómicos, es decir, los organismos representativos de cada grupo. No podemos estudiar todos, pero sí hay organismos representativos de cada grupo taxonómico. Bueno, ¿cuáles son esos grupos taxonómicos? Pues ya lo conocemos, lo que son los Animalia, Plantae, Monera, Fungi y Protactista. Entonces sí sería importante más o menos
tener una revisión, ¿sí?, de cómo se es el metabolismo en términos generales, ¿eh? No necesitan meterse demasiado detalle, pero sí, dentro del grupo taxonómico Animalia están los vertebrados y los invertebrados. Entonces buscan para los invertebrados cuál es su metabolismo primordial, es decir, cómo se realiza, dónde, más o menos de qué manera, cuáles son los grupos más importantes dentro de los carbohidratos, pero de manera general, no muy específica. Igual Plantae, cuál es el proceso metabólico, porque obviamente en las plantas no hay hígado, pero hay procesos metabólicos. Monera, tampoco hay hígado, son bacterias, o las algas, lo que se llaman las cianobacterias. Fungi, pues tenemos a las levaduras, los mohos, los hongos, que su proceso metabólico existe, pero no es igual al nuestro, ¿sí? A lo de los mamíferos. Ajá. Por ejemplo, un representativo de los invertebrados normalmente es la lombriz de tierra. Ese es el que usan como representativo de todos los invertebrados. Pero también están los arácnidos, los moluscos y todo. Pero más o menos pueden darse una idea con los representativos de cada grupo. Bueno, no sé si la lombriz tenga hígado, ¿sí? Pero tienen estómago y tienen un sistema digestivo. Entonces, ¿dónde llevan? O debe haber algo parecido al hígado de los mamíferos, ajá, donde se realicen los procesos metabólicos, células muy especializadas. Bueno, eso sería la tarea que me gustaría que hiciera. ¿Cuál es? La de los 5 grupos de alimentos dentro de lo que es el buen plato, ¿sí? Y lo que son el metabolismo en los grupos taxonómicos en los organismos más representativos de cada uno de ellos. No es mucho, ¿eh? A lo más son 2 o 3 de cada uno, son 1, 2, 3, 4, 5, 5 por 3, 15, a lo más 15 máximo, ¿sí? Que son representativos de cada grupo, ¿sí? Taxonómico. Entonces, les encargo por favor esa actividad. Y terminamos esta grabación. Voy aquí a guardar esto, perfecto, y detengo la